Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, son las 9:18 y tal cual lo habíamos anunciado, vamos a recibir al sociólogo Julio Calzada. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, Julio? Buen día, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Recordemos, entre otras cosas, si bien hoy es director de la Intendencia de Montevideo, también fuiste director de la Junta Nacional de Drogas, ¿verdad? Exacto. En un momento de altísimo voltaje histórico, podríamos así decirlo, porque fue justamente ese el momento en el que el Parlamento de Uruguay aprueba una ley de carácter histórico y referente incluso a nivel internacional, ¿no? Sí, es cierto. Porque... Digo, más allá de las posturas que cada uno tenga sobre la ley. Claro. No. En ese momento había solo que estaban en proceso. En el 2013 hay 2 estados de Estados Unidos, que son el estado de Colorado y el estado de Washington, que regularizan a su manera, ¿no? Legalizan el cannabis de uso no médico, el cannabis recreativo. Y Uruguay en ese momento se volvió, en diciembre del 2013, en el primer país en recorrer en esta etapa histórica, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el control de la marihuana todavía no tiene 100 años, no tiene 92, porque la marihuana a nivel internacional como sustancia controlada es de 1925, a propuesta de Egipto. Y la Convención Única de Estupefacientes, que controla toda la sustancia, este andamiaje institucional, es menos la mitad de una pestaña, 1/3 de una pestaña en la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Tiene 60 años. O sea, el resto del tiempo histórico, sí, ¿no? Estas sustancias no fueron controladas de esta forma, ¿no? En este caso, controlada... luce como sinónimo de prohibida. Bueno, se habla de la prohibición y del prohibicionismo, es cierto. Lo que es cierto y no es del todo cierto, ¿no? Se trata de sustancias cuya circulación está controlada por organismos internacionales. Se arman listas de control y esto tiene que ver con configuraciones culturales, históricas, económicas, de lo que es, de alguna manera, la emergencia de los Estados Unidos a nivel mundial como potencia de referencia, ¿no? El retiro, de alguna manera, del imperio inglés en la zona de Asia. Fíjate cuánto ha cambiado el mundo desde hace 100 años a esta parte, ¿no? Tener la Revolución China, la Revolución Rusa, la emergencia de Estados Unidos y su consolidación a partir de la Segunda Guerra Mundial. Este fenómeno del control de la sustancia bajo esta forma es de 1909-1912, la conferencia de Shanghái y la conferencia de La Haya, que terminan en la conferencia del opio, digamos, La Haya, donde se firman los primeros tratados de control de esto, ¿no? No se incluía la marihuana en ese momento. La marihuana se incluye en 1925, por otras realidades ahí. ¿Y en Uruguay cuándo? Bueno, en Uruguay... ¿Cuándo empieza a ser malo fumar marihuana? No, bueno, en Uruguay existe formas de legalidad no explícita, porque no hay una legislación específica sobre eso, hasta los años 30, ¿no? Donde se retiran, en función de las convenciones que Uruguay va firmando, se retiran ciertas sustancias del mercado. No solo la marihuana era legal hasta los años 30 en Uruguay, sino la morfina y la coca eran, claro, de circulación farmacéutica. Se usaban a veces con usos médicos, ¿no? La coca como un anestésico para cierto tipo de intervenciones. Cocaína. Cocaína, claro, sí. Y de hecho, en 1974, fíjate, en plena dictadura militar ya, el Consejo de Estado aprueba una norma, la 14294, que habilita el uso de drogas, ¿no?
Lo que no habilita son las formas de acceso a esas drogas. Estas normas de octubre, había un grupo de trabajo que se había constituido, que era liderado por la doctora Reta, en el Parlamento del 71, que venía trabajando la normativa que íbamos a adoptar nosotros en función de la Convención Única de Estupefacientes del 61 y del Reglamento del 71. Ese grupo de trabajo deja una herencia buena, en el sentido de que fue un equipo de parlamentarios que trabajó cómo deberían de regular las drogas en el Uruguay, sí. Y no prohíbe ni la tenencia para uso personal ni el consumo. Y eso va a marcar un diferencial en la historia de Uruguay en toda la región, ¿no? Eso es producto de esa concepción liberal que tiene nuestra jurisprudencia en muchos aspectos, donde priman las libertades individuales, ¿no? Entonces, vos hasta esta ley, hasta el 10 de diciembre del 2013, podías usar marihuana sin que eso fuera una ruptura de la ley, ¿no? Sí. Y podías tener marihuana para tu consumo según lo que el juez considerara. Lo que no podía era comprarla. Sí. Inmensa contradicción, ¿no? Es una contradicción que cuando dimos toda esta discusión con los parlamentarios y a nivel de la sociedad, en el año 2012, tampoco 2013... la podía plantar, ¿no? No. O sea, no la puedo comprar, pero no la puedo... Bueno, eso quedaba un poco a consideración de juez, ¿no? En cuanto a las cantidades, todo entonces aquello. Se te planteaba un dilema. Había jueces que te procesaban porque algunos cultivadores tenían una planta y otros tenías 10 y no te procesaban porque consideraban otra cosa. Y en una cosa muy perversa, porque vos podías tener una planta de marihuana en tu casa, pero todavía no estaba florecida, quiere decir que no tenía ningún poder psicoactivo, y terminar siendo una planta macho que no tiene poder psicoactivo, que decir que no flora, y terminar procesado con 6 meses a 2 años, ¿no? Porque el juez consideraba que... Tenías la intención. No, bueno, que eso no era para consumo personal, sino que lo ibas a vender. Todo eso se termina con esta ley que es muy precisa, marca la cancha, digamos, en términos futboleros o basquetbolísticos, ya que estamos en época de gran... hasta hoy basquetbolístico, ya mañana futbolero. Sí, marca la cancha y dice, bueno, lo que pase acá dentro es válido, ¿no? Es decir, vos podés tener 6 plantas, hasta 6 plantas, podés tener hasta 480 gramos en tu casa, podés hasta 6 plantas hembra, ¿no? Porque vos podés tener 10 plantas porque no sabés si van a ser hembras o van a ser machos. Cuando floran, la época de la floración, ahí aparecen las que son machos, las que son hembras, tenés que... Solo en ese momento te das cuenta, digamos. Solo en ese momento sabés... Como un bebé sin ecografía, digamos. Exactamente. Ahora en los paseos lo sabemos antes, pero antes... ¿No? Entonces ahí por el mes de febrero, marzo, sabés las plantas que tenés, cuáles son hembras y cuáles son machos. Todo eso está muy regulado y creo que le ha dado grandes garantías a la ciudadanía en general, porque le da garantías al usuario, al que tiene las plantas, y le da garantías también a la sociedad de que la persona no puede tener 20 plantas y vender lo que produce esas plantas, ¿no? Y le da garantía jurídica, ¿no? Lo que nosotros llamamos en el diseño de la evaluación la aplicación justa de la ley. El sistema penal tiene una cantidad de deficiencias en el Uruguay, en el mundo, en el Uruguay particularmente, ahora se está discutiendo todo eso, pero particularmente en esta materia tenía para el caso de la marihuana una inequidad tremenda, ¿no? La marihuana es una droga muy democrática, ¿no? Se consume en Carrasco, en Casaballe y en El Borro. Es decir, no depende mucho de los poderes adquisitivos. En El Borro menos, incluso según la última encuesta de Cifra, donde aparentemente el consumo está más vinculado a sectores con formación incluso terciaria, según esa encuesta, ¿no? Sí,
Pero es una droga muy democrática, ¿viste? ¿No? Como el alcohol. Se consume, podés consumir calidades diferentes. Sí, ¿no? Está bien. Entiendo lo que querés decir. Pero la gente que estaba en la cárcel, que iba a la cárcel por tenencia de marihuana, por todo eso, eran fundamentalmente los sectores más vulnerabilizados de la sociedad. Entonces, o sectores medio bajos, que tenían su planta porque no tenían dinero para salir a comprar. Y otro aspecto importante era la calidad. Vos de pronto, sí, en algunos sectores de la costa podías encontrar marihuana de buena calidad a altos precios, pero en los sectores más humildes, más vulnerabilizados, la marihuana que encontrabas, que encontrás todavía, ¿no? Es una marihuana que es el prensado paraguayo de muy baja calidad y con grandes riesgos para la salud, obviamente, porque eso viene con cualquier cosa. Entonces lo que esta ley hizo fue ordenar la cancha, ¿no? Marcarla, es decir, esto vale y esto no vale. Y yo creo que no estamos en condiciones de evaluar si en todas las dimensiones posibles, ¿no? Evaluarlo en el tema de la seguridad, en el tema de la aplicación justa de la ley, en el tema económico, en el tema de la salud. Pero sí podemos decir que hay avances significativos en uno de los objetivos de la ley. Ahora se cuestiona, dice, ¿por qué empezaron por la recreativa y no por la medicinal? Porque la ley tiene un objetivo que era restarle peso al mercado del narcotráfico y con eso apuntar a reducir las fuentes económicas que generaban mucha violencia en la sociedad uruguaya del 2012. Y yo creo que hoy, con 20.000 personas registradas en clubes, autocultivadores y usuarios en el sistema de farmacia, es un indicador potente de que hay 20.000 personas que hoy no tienen relación con el narcotráfico, y eso es muy significativo en términos de derechos humanos, porque esas personas no se ven violentadas a relacionarse con el narcotráfico para conseguir una sustancia que el Estado no le prohíbe consumir. Eso es cierto, Calzada. Sin embargo, tampoco es necesariamente así. Y me lo contesta luego de la pausa. 20.000 personas, ya sea porque decidieron formar parte del registro, que a propósito aumentó en forma brutal una vez que se empezó a vender en farmacias, ¿no? O porque son autocultivadores, o porque participan e integran los clubes canábicos. De verdad que uno puede suponer que buena parte de ellos ya entonces no tienen necesidad de recurrir al sistema ilegal, clandestino, con todas las fragilidades que ello implica y que cualquiera puede entender, cualquier persona honesta, bien intencionada, sí, claro, puede entender, ¿no? Es decir, mamá, me voy a comprar una cerveza, puede ser quizás para esa madre, para ubicar una imagen muy recurrente, el muchacho, damos por cuenta que el muchacho tiene 19, ¿no? Mamá, me voy a comprar un casillero de cerveza, ponele, ¿no? Y quizás esa sea una mala noticia para la madre, y quizás lo sea, y habrá que, como sociedad, trabajar sobre eso. En todo caso, convengamos que ir a comprar el casillero de cerveza a una boca de venta clandestina es aún peor noticia que comprarla en un establecimiento establecido, en un comercio establecido. Parece ser muy claro, ¿no? Infinitamente, claro. Bueno, es curioso como ese asunto, que es muy grande, muy notorio, aún desde mi perspectiva sigue sin ser entendido, ¿no? Es decir, demos la batalla para que en todo caso no tomemos cerveza, si es que hay que darla. Sí, ¿Se entiende? Pero en todo caso, advirtamos que si igual vamos a tomar cerveza, mejor que la vayan a comprar en el almacén de la esquina y no en la boca clandestina de tal o cual barrio al que inexorablemente tenía que ir antes. A pesar de que digo lo que dije, digo también que es probable que muchas de esas personas, además de consumir o comprar en el sistema legal, también sigan recurriendo al ilegal. ¿O es de verdad, estamos en condiciones de asegurar que esos 20.000 ya no pisan una boca ilegal de venta de marihuana en este caso? Me lo decís luego de la pausa, ¿sí? Dale, bárbaro. Estamos conversando con Julio Calzada, que además es director de políticas sociales de la Intendencia de Montevideo, y que, como dijimos, en su condición de sociólogo también es ex director de la Junta Nacional de Drogas.
Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino. 099-894-987. Había quedado alguna pregunta pendiente para Julio Calzada, que nos está acompañando a poner La Mañana en Camino. Y también llega otra. ¿Qué opinión le merece lo que dijo Vázquez ayer acerca de las, entre comillas, bondades de la marihuana como para uso medicinal? Bueno, vayamos primero a lo anterior. Si bien es cierto que ahora llegar a la marihuana no te obliga a caer en la ilegalidad, por aquella vieja contradicción que aún está vigente para otro tipo de drogas, ¿no? Sí. Digámoslo también. Sí, claro. Yo puedo consumir no es delito, forma parte de mi libertad, pero adquirir lo que quiero consumir, paradójicamente, eso sí constituía una ilegalidad. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este asunto en Uruguay ya no ocurre vinculado a la marihuana. Exacto. Hay distintos mecanismos propuestos por la ley, los clubes canábicos, el autocultivo o, a través de un registro, ir a comprarlas en una farmacia. Bien. Y si bien el número asciende a 50.000. Entre el 50 y 60 el número de usuarios importante, ¿no? Aquellos que consumen casi a diario, ¿no? A diario, semanalmente asciende a unos... Las estimaciones últimas que hicieron la Facultad de Ciencias Sociales, la Universidad Católica y la Junta Nacional de Drogas, el Observatorio de la Junta Nacional de Drogas, te dan que está entre 50 y 60.000. Esto cambió, nosotros estimábamos un mercado más chico en el 2012, lo que pasa que al vos investigar sobre una sustancia legal, las posibilidades de obtener respuestas más ciertas es mucho más alta, porque por supuesto. Cuando yo siempre digo, cuando vos llegaba a la encuesta de hogares y te preguntaban, ¿y usted qué es? Yo soy comunicador. ¿Y cuántas computadoras tiene en su casa? Bueno, tengo 2. ¿Y tiene heladera? Sí, tengo una heladera. ¿Y televisiones? Tengo 2 o 3. ¿Y usted consume marihuana? Entonces, como que quedaba de la cara, ¿no? Claro. Y bueno, eso es lo que se llama su representación de las muestras, ¿no? Claro. En materia de sociología. Ahora el que nos está hablando es el sociólogo, ¿no? Claro. Sí, bueno, sí, está bien. Es parte de eso, ¿no? Pero aún con el conocimiento académico, forma parte de lo que podríamos suponer sentido común. Claro, sí. Algo... Eso le preguntás a cualquiera y te dice, no... Alguien que tiene una práctica está dispuesto a confesarla de una manera, si esta es ilegal, así esta es legal. Parece ser una obviedad, ¿no? Te preguntan, ¿cuándo fue la última vez que consumió alcohol? Yo qué sé, en el cumpleaños de mi hijo tomé un vaso de vino. Ah, muy bien. ¿Y marihuana? ¿Cuándo fue la última vez que consumí? Ahí te genera como una cosa diferente. De todas ¿no? maneras, el número de personas que toman un vaso de vino es mucho mayor al número que es infinitamente mayor, claro. Sí. Quiero decir que es un universo ya de por sí bastante más acotado, ¿no? Los uruguayos que consumen alcohol están en el entorno del 90 y pico %. Claro. ¿No? Al menos una vez al año, que brindás, que tomás. Solamente no consume alcohol aquella persona que le hace directamente muy mal o que por problemas religiosos, culturales no quiere consumir, pero difícilmente alguien no tome una copa de alcohol en algún momento del año, ¿no? Claro. Y yendo al tema que vos decías, el ir a comprar cerveza clandestinamente o ir a comprar cerveza a nivel legal, que nadie va a optar por ir clandestinamente, ¿no? Y eso Uruguay lo resolvió hace 100 años, ¿no? Por los años 20, los años 30, cuando se discutió esto, que tomamos el camino inverso al de Estados Unidos. Estados Unidos se metió de lleno en la prohibición del alcohol, con consecuencias nefastas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud, y nosotros regulamos el alcohol y ahí surgió ANCAP, ¿no? Alcohol y Portland, ¿no? El nombre de la empresa viene incluso de ahí, porque todo lo que era el alcohol destilado lo producía ANCAP. Y eso cambió la calidad del producto. Una cosa era tomar una caña hecha casera, sin control, que podía tener 41 o podía tener 60 de alcohol, ¿no? Otra cosa era tomar una caña, una grapa o un espinillar con ciertos niveles, ¿no?
Yo creo que para el tema de la marihuana se da lo mismo. Es decir, ¿por qué vos irías a un lugar, a una boca clandestina a comprar una sustancia de calidad más que dudosa, que no sabes si tiene 2, si tiene 4, si tiene 8? No, de pronto porque del otro modo estoy al golpe del balde, estoy razonando. Porque de pronto con el sistema legal de pronto no te alcanza, porque los menores de edad no están comprendidos en el sistema obvio, legal. Claro. Bueno, eso pasa por el alcohol también. Sí, no estoy diciendo lo contrario. Y para la marihuana yo te diría, a ver, te voy a poner mi caso personal, ¿no? Yo cuando era niño y fumaba tabaco, mi madre me compraba tabaco que ella pensaba que era mejor que yo fumara tabaco armado, que fumara La Paz en aquel momento. Sí, Entonces, el cigarrillo del trabajador. Claro, a ella le parecía que si fumaba Richmond era mucho mejor, entonces prefería comprarme, ¿no? ¿Tu vieja? Claro, y yo tenía... Media progre tu vieja, ¿no? Porque, bueno, sí, estamos hablando de los años 70. Seguramente, ¿no? era bastante excepcional, ¿no? Porque la idea era que no me fume el nene. Bueno, ella prefería que no fumara, porque nunca fumó, ni le gustó, ni le gusta. Pero a una cosa elegía la otra. Y eso se da ahora, ¿no? En muchas... madres o padres que prefieren comprarle al hijo antes que se vaya a meter una boca. Y esto no es una historia, una anécdota de un caso, ¿no? Hay innúmeros casos que los padres asumían un poco ese riesgo de comprar eso para los hijos, ¿no? Por todo este sistema perverso de la prohibición y de esto, que dio lugar a este tipo de cuestiones, ¿no? Y que el tema, al ocultarse, no se pudiera hablar en la familia, no se pudiera hablar. Yo creo que ese es otro aspecto de la ley que hay que evaluarlo con certeza, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, de los datos que dio ayer la Junta Nacional de Drogas, la gente que pide ayuda por uso de cocaína o de pasta base es el 2%, ¿no? Y de marihuana es el 7%, ¿no? Cuando en realidad incluso las consecuencias adversas de consumir cocaína o pasta base son infinitamente mayores que la de consumir marihuana. ¿Y entonces cómo se explica? Y porque cuando vos tenés una sustancia legal, es mucho más fácil pedir ayuda también. Ah, entendido, ¿no? Entendido. Te pasa con el alcohol, te pasa con todo, sí, porque es más público, ¿no? Hoy, bueno, el consumidor de pasta no, porque es un consumo de personas muy vulnerables por lo general, pero aunque se encuentran de las otras también, pero el consumo de cocaína es un consumo totalmente oculto, ¿no? Son drogas que funcionan diferente y demás, pero ese consumo oculto y muy individualista también, es un consumo muy de las personas individuales, lleva a que muchas veces también se oculte la necesidad de pedir ayuda. Y esto es fundamental para el tratamiento de las personas que tienen problemas, ¿no? Si las personas no pueden llegar a pedir ayuda, difícilmente puedan superar una situación de uso problemático, de dependencia con alguna sustancia. El asunto que yo puedo entender a propósito de esta ley que ya está en vigencia, bueno, desde ya hace un rato, uno se confunde con lo de la... 33 meses. Con lo de las farmacias, ¿no? Que es así, objetivamente demoró bastante más de lo previsto. Sí, y demoró más de lo previsto porque fue necesario hacer una cantidad de controles, ¿no? La mayor cantidad del tiempo se demoró en la licitación de las empresas para producir. Y se demoró porque la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y la Represión del Terrorismo puso todas las condiciones que creyó necesarias para asegurarse que los dineros provenientes de las empresas, porque vos para montar una empresa de esa precisas mucho dinero, precisas más de $1 millón, entonces haces una inversión importante. Entonces se pusieron todas las condiciones para que ese dinero no viniera del narcotráfico, no viniera del lavado. Y ahí me parece que es lo fundamental. Esta ley le da seguridad a todos, ¿no? El artículo 7 de la reglamentación fue muy discutido y fue muy importante para esto, para que las personas, los ciudadanos en general del país, tuvieran la certeza de que
no había gato por liebre, de que no venían cuestiones ocultas en estos Está bien, capitales Julio, que se hacían. Vos decís ese asunto como una de las razones que motivó la demora. También avances, marchas, contramarchas, retrocesos varios que hubo con las propias farmacias, con la red de farmacias, ¿no? Las hubo en el medio del asunto con los químicos, ¿no? Hubo que montar muchas cosas de cero, ¿no? Hubo que montar el software de cero, ¿no? Había desarrollos previos para eso, y eso son licitaciones. Por eso te digo que una ley tan controlada como esta, con un papel tan importante del Estado, no se entiende cómo la burocracia financiera internacional puede entender que esto venga de fondo del narcotráfico. No, pero bueno, sí. Eso. Hay dos cosas que ha dicho últimamente Mujica que a mí me parece que son definitivamente de sentido común, y es justamente si hay algo que se sabe en este caso, porque el problema del lavado de activos es cuando no se sabe de dónde viene. Ahora, en el caso de las farmacias, te diría que están mirando en el lado equivocado, ¿no? Bueno, primero porque es un producto legal, por lo tanto no hay lavado, porque a veces se confunde, se cree que es combate contra la marihuana, y lo que se trata de combatir es el lavado que genera el narcotráfico. Claro. Y acá no está justamente el narcotráfico, porque está la sustancia legal. Claro. Porque vos fíjate, es un negocio de 40 millones de dólares anuales, ¿no? Se calcula. Del cual el Estado, por diferentes mecanismos, autocultivo, clubes y el sistema de farmacia, se está hoy quedando de alguna manera, el Estado y la sociedad está blanqueando, sí, ¿no? Unos 12, 15 millones de dólares al año, ¿no? Queda todavía una gran parte por fuera de esto, pero eso es muy importante porque eso no reproduce la delincuencia, ¿no? Si vos hoy tenés 20.000 usuarios que han dejado el tema del narcotráfico, ¿no? Que por clubes, por autocultivo, porque están en las farmacias, compran ahí, eso tiene un entorno económico de 12, 15 millones de dólares, poner, ¿no? Eso no contribuye hoy a reproducir una cantidad de formas de violencia y criminalidad, porque son ganancias que ya no la tiene el narcotráfico. Bien, yo decía que es de sentido común lo que decía Mujica acerca de que justamente castigar a las farmacias porque la marihuana está en la lista de las sustancias prohibidas y por lo tanto promotoras de cierta evasión, de lavado y de delito económico, en Uruguay en este contexto no solo no aplica, sino que es exactamente lo contrario en cuanto a que hay sobre el asunto inmensa cantidad de controles. Ahora bien, da la sensación que hay otros asuntos que se le reprochan que pueden ser merecedoras de análisis, ¿no? Por ejemplo, y este asunto, justamente el de la burocracia financiera, más allá de que te guste o no te guste, es un actor importante en el planeta. ¿No debió haber sido tenido en cuenta? ¿Fue de verdad una tortuga que a todos se les escapó? Bueno, esa es la evidencia, ¿no? Luce como eso, ¿no? Esa es la evidencia. No, porque ahora he escuchado algunas voces que dicen, no, se había dicho, no, yo ya lo sabía, plin, plin, plin. Y es verdad que hay un artículo por ahí, por Diario El Observador, que algún tiempo atrás lo habló, pero en todo caso de... Sí, 2016 es ese artículo. Uh-huh. Lo que se hizo, tanto en el gobierno de Mujica como en el gobierno actual... Bueno, cuando me querés decir 2016, bueno, tampoco fue tan atrás. No, digamos que son de ahora, 8 o 10 meses, ¿no? No estamos hablando de 2012, 2013, 2014, cuando discutimos fuertemente. Nosotros siempre tuvimos en cuenta que teníamos que tener las condiciones de máxima seguridad porque íbamos a ser mirados por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, el GAFI Sud, que es el de la región. Bueno, Romani jugó un rol importante justamente en la discusión en distintos organismos internacionales defendiendo esta iniciativa, ¿no? Sí, y sobre todo, ya te digo, la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, porque ellos fueron los que hicieron mayor hincapié en esto, y tengamos en cuenta que el extinto Carlos Díaz fue presidente del GAFI, ¿no? Tuvo, me acuerdo exactamente ahora, si el año 2013 o 2014, presidió el GAFI, le dio un gran impulso al GAFI en la región, ¿no?
el Gafi es el organismo que justamente controla esto como organismo internacional, más allá de los bancos, porque los bancos responden al Acta Patriótica de Estados Unidos, que es un tema que surgió a partir de los atentados de las Torres Gemelas, ¿no? Y ahí donde dice los bancos tienen que tener, hay 3 o 4 artículos, ¿no? El 301, el 305 de la ley patriótica, que dice qué es lo que tienen que hacer los bancos en relación a una serie de actividades económicas que hay en el mundo, que son el juego clandestino, porque si no no existiría juego legal, la prostitución, el tráfico de armas clandestino y las drogas. Y por eso los bancos ponen especial atención en esto, en Estados Unidos y en el mundo. Eso es lo que nos afecta, porque Uruguay tiene corresponsalías en estos países de bancos, que es la que le hacen los negocios económicos. Entonces estos bancos te dicen, no, si vos trabajas con cannabis, yo no te acepto la corresponsalía. Entonces ahí es donde tenemos el problema, y eso es lo que tenemos que negociar, hacer entender al Departamento del Tesoro, al Departamento de Justicia, a los bancos corresponsales, que tenemos una situación en Uruguay en la que esto no es una sustancia prohibida, y los países en el marco de la convención tenemos esa flexibilidad para hacerlo, porque vos fíjate que nosotros fuimos 4 o 5 veces a discutir esto a Viena, ¿no? Fue el doctor Canepa, fue el economista Porto, fui yo 2 o 3 veces, y llegamos a cierto entendimiento, te diría, con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en el cual esto que hace Uruguay entra de alguna manera dentro de la flexibilidad que las convenciones tienen para su aplicación. Y es un sistema enteramente controlado, de forma tal que al principio de este gobierno, en el año 2015, una misión de la JIFE, integrada por su presidente y otras personas, visitó Uruguay, y Uruguay no fue expulsado de las convenciones, ni se planteó arriba de la mesa que Uruguay tenía que salir de las convenciones en materia de control de droga, porque se entiende que esta es una experiencia que está hecha con las mayores seguridades para todos. Entonces, lo que hay hoy es una situación, particularmente con la corresponsalía de los bancos en Nueva York. No sucede lo mismo en Europa. Vos fíjate que Alemania dictó una ley para el uso del cannabis medicinal, que es muy similar a lo que nosotros tenemos para el cannabis medicinal. Montó un instituto de regulación y control, es para cannabis medicinal, no es para todo, pero es para cannabis medicinal. En Alemania, no tengo que ser una copia del IRCA, pero muy parecido, ¿no? Y no tiene ninguna disposición en relación a los aspectos económicos, porque se da por entendido que es una actividad legal. Entonces, ¿vos cómo harías para importar, que Alemania va a importar flores de cannabis del mundo, de donde le vendan, para sus productos, como una commodity, como exportamos la soja? Sí. Nosotros no podríamos exportar entonces a Alemania. ¿Por qué? O a Canadá, que es otro país que quiere trabajar en esto, porque tendríamos los bancos norteamericanos, pero como están los bancos europeos no tendríamos problema. Si tenemos algún banco acá que solo tiene corresponsalía con Europa. O cómo haríamos, por ejemplo, o cómo hicimos en otro momento, en el cual los bancos norteamericanos bloquearon el comercio con Irán, y nosotros nunca dejamos de venderle a Irán ni arroz, ni ovejas, ni nada de lo que le vendemos a Irán. O sucede lo mismo con Cuba, ¿no? Nosotros tenemos un comercio importante con Cuba. Sí. Y Cuba también está dentro del eje de mal de los Estados Unidos desde hace muchos años, y los bancos no pueden tener corresponsalía, ¿no? Más allá de que Obama lo haya sacado de un estado terrorista y cosas por el estilo. Hay vericuetos en el mundo de la finanza que permiten... ¿Por qué no usarlos en este caso? Eso. Bueno, el problema es que nosotros estamos muy en el eje de la banca con Estados Unidos, ¿no? Entonces, podría haber, desde el punto de vista administrativo,
el diseño de algún tipo de banco que eventualmente pudiera tener solamente corresponsabilidad con Europa. No los hay hoy. Necesito entender dos cosas. Primero, ¿qué sabemos? A ver, yo qué sé, Ámsterdam, ¿no? Y los lugares donde la gente va y consume aquella famosa experiencia que todo el mundo iba, hasta los que no fumaban marihuana, iban simplemente como curiosidad a sentarse en esos coffee shops a ver cómo que vos te sentás y pedís un cigarrillo de marihuana. No conozco Ámsterdam, así que no sé exactamente. Vos imagino que sí, ¿no? Y funciona así, ¿eh? ¿Es así? ¿O? Sí, va así. Están hechos para que consumas ahí. Bien, pero reciben dinero. ¿Y cómo se bancariza ese dinero? ¿Cómo lo logran ellos? Ese es un tema. El otro es este que yo te decía de Alemania. Y el propio Estados Unidos, que tiene el consumo recreativo, que no trabajan con bancos, no me doy cuenta. El caso de Estados Unidos tienen dos realidades. En algunos estados, por ejemplo en California, casi todo en efectivo, pero muy, muy complicado es el manejo hasta ahora, y lo va a hacer mucho más, porque ahora entra en vigor en el 2018 la ley que ya se aprobó y va a funcionar, el cannabis recreativo en California, es la 9ª potencia económica del mundo. Entonces imagínate el impacto que va a tener. Y después hay 368 instituciones bancarias, pequeñas, tipo cooperativas y algunas un poco más grandes. De estas 368, 250 son bancos, pero son bancos locales, regionales. Entiendo. Que funcionan en los estados en los 29 estados donde está el cannabis recreativo y en los 4 que está el cannabis medicinal. No requieren de esa banca internacional, no la usan, digamos. No necesitan de eso, entonces no tienen corresponsabilidades en Nueva York. Entonces por eso pueden funcionar ahí. Pero se dan paradojas mucho más complejas. Nosotros estamos comprando, la familia que lamentablemente tiene problemas con sus hijos, con sus padres, con sus abuelos, que necesitan consumir aceite de cannabis para la epilepsia refractaria o para pacientes con dolores fuertes, como cuidado paliativo, lo usan y demás. Se están importando de Estados Unidos aceites que salen $250, $300 y se hacen por vías bancarias, porque no existe una vía que no sea bancaria. Entonces vos mandás un dinero a Estados Unidos, mandás $300, ellos te envían un frasquito, ¿no? Que tiene un aceite que lo podés consumir, que si lo producieras en Uruguay te saldría $300 y como lo traes de Estados Unidos te sale $300. Y a propósito lo que dijo el presidente de la República acerca de que hay mucho voluntarismo acerca de los alcances que tiene el cannabis en la esfera medicinal, ¿tú qué decís? Bueno, nosotros siempre dijimos que esto no es la piedra filosofal, ¿no? El cannabis no es una sustancia mágica que cure todo, pero en muchos aspectos, y teniendo en cuenta que es una sustancia que hace 90 años que está prohibida, tiene usos que se pueden determinar por el relato de los usuarios, ¿no? Hoy hay aplicaciones para la epilepsia refractaria, no hay evidencia en sentido estricto porque no se han podido hacer grupos de control y una serie de aspectos que serían fundamentales, pero sí está la evidencia de las familias que lo han usado y que han tenido muy buenos resultados, donde la cantidad de actos epilépticos en un día se han reducido significativamente, ¿no? Vos ten en cuenta que en este caso, sobre todo son niños muy pequeños, de 2-3 años, cuando estas enfermedades se presentan, pueden tener 20, 30, 40, 50 convulsiones en el día. Si le reducís a 3 es un salto significativo. Eso luce a experiencia empírica, no a voluntarismo, entonces, ¿no? Bueno, las personas prueban cuando todos probamos, ¿no? Cuando vos tenés un dolor, cuando tenés una cosa que no te funciona. Te lo estoy preguntando en forma demasiado ambigua. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo el presidente o no? No, yo creo que hay suficiente evidencia para empírica, sí, donde a muchas personas le funcionan, ¿no? Porque puede tener razón Vázquez en el sentido de que hay voluntarismo y que hay pruebas, pero a ver, el sistema de salud prueba, ¿no? Cuando vos tenés
una esclerosis múltiple, ¿no? Te prueban con un medicamento, te prueban con otro, te prueban con otro, y a veces no te funciona, te lo cambian, porque eso responde a cosas muy personales. Estos medicamentos están probados, ¿no? Están probados, y lo que se saben es que vos tenés controlados los daños que te provocan, ¿no? Porque cuando vos tomás un medicamento, así tomes una aspirina, ¿no? Mandate 40 aspirinas en una mañana, te tiene que llevar al sanatorio, porque el uso inadecuado. Entonces, los medicamentos, lo que se hacen con los análisis, con los estudios que se producen al respecto de esto, es un mecanismo para controlar los riesgos que la sustancia tiene. Es decir, por eso cuando vos lees un prospecto te dice, bueno, esto puede tener esto, puede tener esto, puede tener esto, puede tener esto. Sí, y además te dice cuánto podés usar, ¿no? Y te dice cuánto puedes usar. Y si pesas tanto o menos, tanto, Claro. es decir, ahí nada. Entonces, con el cannabis, esto ha sido muy difícil de construir porque ha sido una sustancia ilegal. Uruguay tiene una legislación que lo pone en excelentes condiciones para que esto no suceda. Te propongo ir a una brevísima pausa y ya está con nosotros Juan Raúl Ferreira, como todos los miércoles, con él conversaremos. Hoy haremos especial hincapié en la crisis de Guatemala, pero al regreso, te juro que no es una picardía de mi parte, vuelvo a citar lo que dijo Mujica 10 días atrás. Vayan a preguntarle a Julio Calzada, él es el autor principal en el marco de cuando nadie avisó de que podía estar pasando esto. Y como él insistía en marcar esto en un gran reproche que implícitamente aludía a gobernantes de su partido, del Frente Amplio, en el sentido de decir, me arreglan esto y si no puedes arreglarlo se tienen que ir. Exacto. Yo lo entendía así, me parece que era dijo así, muy sí. objetivo, no había forma de interpretarlo de otra manera. Recordemos que incluso el propio presidente del Banco Central, Vergara, dijo, bueno, vamos a esperar que el Congreso de Estados Unidos apruebe una ley. Entonces, que aunque eso sea cierto, luce como extraño que una ley en Uruguay se pueda aplicar siempre y cuando el Congreso de otro país... ¿no? Es decir, claro. Y nosotros, ¿para qué estamos medio pintados, no? No sé, en fin, pero más allá en vez de de... elegir diputados, tenemos que elegir los presidentes y los consejos directivos de los bancos, entonces. Entre otras cosas. Lo que yo no entendí si era, vayan a preguntarle a Julio Calzada en el sentido de que, de verdad, pero me tenés que creer que lo digo verdad. No sé si en el sentido, vayan a preguntarle a Julio Calzada a propósito de que él estuvo en este asunto y sabe bien todas las tejes, manejes, presiones, vectores que atravesaron este tema, o vayan a preguntarle a Julio Calzada que él fue, para seguir el lenguaje de Mujica, no lo dijo en este caso, pero lo puedo haber dicho, el nabo al que se le escapó la tortuga, ¿no? Lo vemos luego en la pausa. Dale. Último tramo de la charla con Julio Calzada, estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Último tramo de la charla, acá en el 98.7, con el director de Políticas Sociales de la Intendencia, exdirector de la Junta Nacional de Drogas, el sociólogo Julio Calzada. Cuando ibas a la escuela, ¿te bromaban con Calzada, el apellido, zapatos? Sí, siempre. ¿O no tanto? Yo fui a la escuela acá a 2 cuadras, así que... ¿Acá en la 18 de julio? Sí. Ah, mirá, ¿vivías por acá? Vivía en Palmar y Polié. Bien, escuela que ahora ya no funciona como tal, ¿no? Como escuela, sino de formación, en todo caso, ¿no? De formación de educación. Bueno, entonces, lo de Mujica, el famoso vayan a preguntarle a Julio Calzada, es el autor principal. ¿Ese fue una especie de reconocimiento, elogio o un palo reproche? No fue un palo, no, en ningún sentido, ¿no? Coincidís conmigo que la frase en sí misma y el contexto pudo haberse interpretado de dos maneras, ¿verdad? ¿Hasta ahí me la seguís? Sí, hay quienes lo interpretaron así, me lo preguntaron y yo le planteaba que no. A mí me parece natural un tema tan complejo que tuvo 3 años arriba de la mesa durante casi todo el periodo de él, nuevo, que tenía una cantidad de interrogantes y demás, no era un tema que él manejara a diario, ¿no? A nosotros nos tocó la tarea de formar los equipos de trabajo y de montar todo el tema, y lo hicimos con representantes, personas de 13 organismos, ¿no? De 13 ministerios. Entonces él en ningún caso tenía el detalle de todo esto. Y eso lo hizo en referencia a que estaba la pregunta de que había gente que decía, no, nosotros avisamos, ¿no? Esto nunca estuvo arriba de la mesa, y un poco lo que te dije hoy, el organismo que puso
más foco en todos los temas económicos y financieros, y lo hizo de la manera más escrupulosa, tanto cuando se discutió la ley, cuando discutimos la reglamentación, y después en los dos periodos, ¿no? En parte del periodo de Mujica y ahora en el periodo actual, puso más el ojo para que las cosas se hicieran de la mejor manera. Fue la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, y yo creo que lo hizo bien, que era necesario que lo hiciera, y que el resultado aparte es muy bueno, porque todos los fondos que giran en torno a este mercado, entre comillas, de la marihuana, son fondos de los cuales la Secretaría Nacional Antilavado sabe cuál es el origen. Ya en el final, falta de stock no es culpa de los bancos, publica hoy El Observador. Además de los problemas con el sistema financiero, las farmacias tienen dificultades con la distribución del cannabis. ¿A qué responde esto? Porque acá no tiene nada que ver la burocracia financiera, ¿no? No, eso se ve que tienen algún tipo de problema con las empresas que están produciendo y con el sistema, pero esas pueden ser cosas naturales de un proceso que tiene un mes, ¿no? A ver, se empezó a distribuir el 19 de julio. Seguramente la demanda fue mucho mayor. ¿Tenés esa convicción? Sí, yo supongo, ¿no? Que se tenía previsto cierta demanda. Fíjate que se multiplicó por 3 el número de usuarios registrados al 19 de julio a agosto, ¿no? Había 4.800 en julio, hay 12.000 registrados ahora. De las ¿no? farmacias de las farmacias inicialmente inscriptas se bajó solo una. Se bajó una. Pero no han subido otras, ¿no? A pesar de que inicialmente. Lo que pasa que en el momento que estaba para justamente se mencionó ahí a nivel de prensa que había unas 20 farmacias que tenían interés en subirse, porque bueno, vieron que esto funcionaba, que no era una cortina de humo, que no era una lata, que podía ser un negocio. Y además calzada eso, que para ellos, dinero, ¿no? que movilizara la farmacia, se subían al sistema. Yo creo que eso, este fenómeno, la aparición de esta problemática con los bancos, es un golpe duro para que el sistema se asiente. Tengo igual una duda, ¿y qué pasa con las farmacias que no se bajaron? ¿No tienen cuentas con los bancos no las sancionan, no los amenazan? Bueno, nosotros en la iniciativa ciudadana que estamos impulsando junto a actores sociales y demás, estamos trabajando sobre eso. Hoy casualmente tenemos un encuentro, vamos a trabajar con la Asociación de Farmacias del Interior, que están trabajando fuertemente en y que es heroico lo que están haciendo, porque realmente vender marihuana en un pueblo como Flores que es un pueblo pequeño con pocos habitantes, donde todo el mundo se conoce, es muy loable, ¿no? Y bueno, vamos a trabajar con ellos un poco para ver de cómo lo están solucionando, y estamos en la búsqueda desde la sociedad civil de encontrar soluciones alternativas que puedan facilitar. La Institución Nacional de Derechos Humanos se ha manifestado al respecto, ¿no? En el sentido de que hay que encontrar una... Bueno, sí, nosotros hicimos una petición a la Institución de Derechos Humanos. Tuvieron eco, ¿no? Y tuvimos eco, nos parece que es importante, porque siempre planteamos que desde el artículo 1 de la ley, que el problema del uso de drogas hay que verlo desde la perspectiva de los derechos humanos, con un enfoque de salud pública. Y el tema de los derechos humanos tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Hoy tenemos 20.000 usuarios que están dentro de este sistema, que han zafado de alguna manera de la relación con las bocas, y de hecho con el narcotráfico y con la violencia que implica ir a comprar un lugar clandestino. Y nos parece, y al Instituto de Derechos Humanos le parece lo mismo también, que dar marcha atrás en esto implicaría un grave retroceso en materia de derechos humanos. ¿Tenés confianza en que la delegación uruguaya encabezada por Vergara, presidente del Banco Central, también el prosecretario de la presidencia Roballo en Estados Unidos, logren destrabar, aceitar, facilitar encuentros, soluciones? Yo creo que no hay peor gestión que la que no se hace. Creo que hay que hacer las gestiones que hoy estén disponibles, que sean posibles de hacer, y también creo que el gobierno lo ha dicho, no tengo por qué dudar de eso, de que
quiere encontrar soluciones a este problema por la vía que sea, y que bueno, si eso no camina, se buscarán otro tipo de soluciones. Para terminar, ¿crees que en alguna medida está presente que esta norma, esta ley, no es de especial simpatía del presidente Vázquez en todas estas marchas, contramarchas y en particular en algunos retrocesos y las dificultades para encontrar solución a las nuevas barreras surgidas? Mira, el presidente Vázquez siempre dijo que él iba a aplicar la ley. Era una ley que había votado y que le iba a aplicar, y yo creo que es lo que está haciendo. También dijo que entendía la calentura de Mujica, ¿no? Sí, con las dificultades que esto tiene, que son razonables, porque también todo esto es todo nuevo, entonces siempre te puede aparecer un sapo bajo la piedra, ¿no? Yo creo que esta situación es un sapo abajo la piedra que se les pasó, sobre todo a los actores del campo del Ministerio de Economía y Finanzas, porque ¿Por eso hizo bien Mujica en agarrar a Astor y decirle esto me lo tenés que arreglar? Bueno, sí, yo qué sé, eso se lo tenés que preguntar a Mujica. No, pero yo lo que te digo que naturalmente... A ti si estuvo bien Mujica. Sí, yo creo que... Porque justo aludiste al campo financiero, al equipo financiero, ¿no? Al equipo económico. A ver, cuando yo te contaba que tuvimos problemas con la JIF y con Naciones Unidas, nos respaldamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y fue el subsecretario Porto en aquel momento, hizo una larga exposición ante el organismo de Naciones Unidas, intentando aclarar la situación porque una cosa es lo que te llega por los diarios, lo que le puede llegar a los bancos por los diarios, ¿no? Y lo que le puede llegar a los organismos de Estados Unidos, que se informa por ahí, y otra cosa cuando vos tenés la posibilidad de ir, presentar el problema y mostrarlo, que fue lo que hicimos, ¿no? Todo el mundo, Uruguay legaliza la marihuana. La frase, ¿no?, que ella Mujica, la JIFE no tiene idea de lo que es la sociedad uruguaya, ¿no? Claro, entonces vos tenés que ir a explicar la sociedad uruguaya, los mecanismos de control. En esto se puso mucho hincapié. Te sigo, Julio Calzada, te sigo. Vos me decís, así como en ese contexto, en ese marco, Uruguay tuvo una dificultad de carácter diplomático y nos vimos apoyados y vanguardizando ese proceso de defensa al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es su rol. Del mismo modo, eso es lo que debería ocurrir con el equipo financiero, con el equipo económico. Claro. Y advierto que por ahora no del todo lo ves. Bueno, ahora... Esas pausas tuyas me encantan. Ahora hay señales de que efectivamente el Ministerio, el Banco Central y la Junta Nacional de Drogas van a recorrer este camino, y nos parece que es muy importante. Dijiste ahora, ¿sentís que hubo cierto retraso entonces? Bueno, nosotros quizás lo estaban pensando antes, pero no había sido público, ¿no? Esta noticia es una noticia de la semana pasada. Bien, te agradezco mucho, Julio. La seguimos más temprano que tarde. Hay un manojo de asuntos para hablar, incluso de la propia Dirección de Políticas Sociales, ¿no? De la Intendencia, que en este caso se ha visto un poco, vos lo entendés, genuinamente eclipsada por todos estos temas, ¿no? Hablamos cuando quieras, yo te estoy siempre a la labor. Dale, también yo. Julio Calzada, el sociólogo uruguayo, exdirector de la Junta Nacional de Drogas, nos ayudó a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.